Vamos a hacer otra proclamación que ha sido tomada de Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué les parece si lo dicen después de nosotros? El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Muy bien, ahora lo repetiremos juntos. Eso nos da unidad. ¿Están listos? El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Muchas gracias. Ahora, anoche dije, o no recuerdo cuándo, que tenía algunos anuncios pendientes. Bien. Tengo que contarle un poco, muy brevemente, acerca de cómo me involucré con IFA. Soy probablemente uno de los pocos inmigrantes que llegó a Estados Unidos por accidente. Además, como nací en la India, entré bajo la cuota asignada a este país. A finales de 1962 concluí 6 años de servicio con una organización misionera en Canadá y no sabía qué hacer después. Tenía conmigo a Lidia y a nuestra hija menor que adoptamos, nuestra pequeña hija africana, que en esos días se llamaba Josca, ahora se llama Jessica. Cuando presté mi servicio en la guerra en Oriente Medio, me hice amigo de un soldado estadounidense que se había vuelto pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios en Minneapolis. Él me había enviado una invitación abierta para pasar una temporada con él en su iglesia. Así que le dije a Lidia, no tenemos dónde ir ni dinero, así que vamos a Minneapolis. Salimos de Vancouver, tomamos el tren a Winnipeg y luego nos dirigimos hacia el sur desde Winnipeg a Minneapolis. Cuando llegamos a la frontera de Dakota del Norte, las autoridades de inmigración nos interrogaron y preguntaron, ¿cuál es el motivo de su viaje? Yo dije, vengo a visitar. ¿Cuánto tiempo dura su visita? Yo dije, 6 meses. Él dijo, es demasiado tiempo para una visita. Entonces yo dije, bueno, tal vez nos pueda ayudar. He aprendido a no discutir con personas así. Entonces dijo, entre y arreglaremos para que inmigre en Minneapolis. Esa no era mi idea para nada. En realidad fue un milagro, porque íbamos con nuestra hijita africana de 4 años, que no tenía papeles, nada, solo aparecía en mi pasaporte británico. Esa era la única identificación que tenía. Si yo hubiera solicitado emigrar desde afuera, nunca nos habrían aceptado. De modo que llegamos a Minneapolis e inmigramos debidamente. Más adelante, en 1970, adquirí la ciudadanía estadounidense. Como pueden ver, yo soy ciudadano de Estados Unidos por elección. La mayoría de ustedes simplemente nacieron aquí. Esta es la celebración del aniversario de 25 años de la IFA. Este año también marca otros aniversarios. Rudy y yo estaremos celebrando nuestro 20º aniversario y este libro, Moldeando la Historia a través del ayuno y la oración, celebra un 25º aniversario. Quiero comentar algo acerca de esto. El tema de este libro, y todos debieron haber recibido un ejemplar de cortesía. El tema de este libro es que los cristianos pueden influir sobre el curso de la historia orando y ayunando. A propósito, John Beckett me trajo un tipo de manuscrito del libro hecho a máquina en Rusia con 4 copias de papel carbón para tratar de traducirlo, y me hubiera gustado conservarlas, pero él se las devolvió a la persona que se las había dado, un ruso. Y cuando cayó el muro de Berlín, desde 3 diferentes países de Europa del Este me enviaron más o menos el mismo
mensaje. Me refiero a Rusia, Checoslovaquia y Alemania del Este. A causa de este libro, ellos dijeron: usted ha sido partícipe de lo que pasó, porque si no nos hubiera enseñado a orar, creemos que no hubiera sucedido. Pero hay otro aspecto muy emocionante acerca del libro, y quiero que lo escuche con atención. En la página 95 hablo acerca de situaciones pasadas en las que vimos cambiar la historia por medio de la oración y el ayuno. Y en esa página hablo acerca de una reunión que tuvo lugar cuando era rector de una universidad para capacitar maestros africanos en Kenia. Hubo una convención de nuestros estudiantes y maestros, y el Espíritu Santo se manifestó, y bajo su impulso yo pasé al frente y dije a esos jóvenes: el futuro de Kenia está en sus manos. Será mejor que oren. Kenia estaba frente a la posibilidad real de una invasión del marxismo. Junto a mí estaba un joven, que ya no es tan joven, que traducía al suajili. Y cuando dije esto, todos empezaron a orar. Y después de un rato él se puso de pie y dijo: Dios me ha dado una visión, y él describió la visión, según la cual los comunistas intentarían apoderarse de Kenia. Oramos contra eso y nunca lo lograron, pero es emocionante que ese joven está aquí hoy, no porque yo lo haya convocado. Wilson Mamboleo, ¿dónde estás? Ahí está. Es maravilloso traerle de nuevo. Dios lo bendiga. Esa es una prueba viviente. ¿Ustedes entienden? Ese es un libro. También tenemos otro aniversario este año. El 70º aniversario de nuestra familia. En 1928, mi primera esposa, Lidia, se hizo cargo de una bebita judía agonizante. Y otros misioneros dijeron: ¿para qué cuidar de una bebita? Mejor deberías predicar. Pues bien, de allí salió una familia que asciende a casi 150 personas actualmente. Yo siempre pienso en el pasaje: los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Lidia obedeció a Dios y Dios la bendijo. Algunos de mis familiares están aquí, no les pediré que se pongan de pie. Aquí terminan mis anuncios. Me temo que tomé demasiado tiempo, pero no creo que haya tenido un mensaje más difícil para comunicar que el que tengo ahora mismo. En mi mensaje de anoche cité el pasaje de Primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y creo que eso es cierto hoy en los Estados Unidos. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y voy a ilustrarlo con 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Luego voy a presentar algunas ilustraciones contemporáneas de por qué el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Hay 2 pasajes en el profeta Ezequiel. Ezequiel siempre ha sido uno de mis profetas favoritos. Es una persona muy interesante y fascinante. No muchos son tomados por un mechón del cabello y transportadas desde Babilonia hasta Jerusalén. Él sí. Y aquí se relata algunas de sus experiencias posteriores a eso. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 8 y luego Ezequiel capítulo 9. Y terminaremos con Ezequiel capítulo 22. Todos estos pasajes, creo, son pasajes muy relevantes para la situación de los Estados Unidos y la iglesia en los Estados Unidos actualmente. En Ezequiel capítulo 8, Dios muestra de forma muy gráfica, como si Él estuviera allí en persona, las abominaciones que sucedían al interior del templo de Jehová. Idolatría y prácticas paganas terribles. Esto ha sucedido en el mundo a lo largo de muchos siglos, pero la parte horrenda de esto es que tenían lugar precisamente en el interior del santuario de Dios mismo y a manos de las personas
que deberían ser ministros de Dios. Entonces quiero presentarle una pequeña imagen de algunos de estos sucesos. En Ezequiel 8, versículo 10 y los que siguen. Él fue llevado al atrio interior del templo y dice: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pienso en esto, se trata del templo de Jehová. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Sabe qué es el incienso? Es adoración. Así que estaban los líderes del pueblo de Dios dentro del templo, adorando a estas figuras abominables y demoníacas. Y el Señor dijo: aún no has visto todo. Luego dijo en versículo 13, me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un dios pagano de la fertilidad, que en ciertas temporadas del año las mujeres acostumbraban a llorar, es decir, en el otoño, cuando aparentemente moría, y luego resucitaba en la primavera. Así que reconocían a este dios pagano de la fertilidad justo en el templo. Luego él dijo: falta más por ver. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol hacia el oriente. Y todo esto estaba sucediendo en el interior del templo de Dios, y los líderes de su pueblo lo practicaban. Y luego el Señor dice en el último versículo: pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora seguimos al capítulo 9 y vemos el juicio. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre la cual había estado al umbral de la casa. Dios retiró su gloria y nunca la ha devuelto hasta hoy. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Como ve, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Aquí vemos a un hombre vestido de lino con el tintero de escribano que sale primero y pone una marca solo en la frente de una categoría de individuos: aquellos que han gemido y clamado por las abominaciones que sucedían. Y después de él iban los destruidores y mataban a todos, a hombres, mujeres y niños que no tenían la marca en sus frentes. Yo creo que esto es muy relevante a los Estados Unidos, al mundo occidental, pero hablemos de los Estados Unidos. Yo creo que la Iglesia
La iglesia visible, la iglesia cristiana profesante, ha sido seriamente infiltrada por contaminación espiritual y por abominaciones, como sucedió en el templo de Jehová en tiempos de Ezequiel. No pienso que usted necesariamente me aprecie por decir esto, pero a la vanguardia de este movimiento está el liderazgo de feministas y homosexuales, y no dan muestras de arrepentimiento, sino que se jactan de ello y presumen, de forma agresiva. Y son personas que ahora tienen prácticamente una influencia decisiva en iglesias establecidas, en lugares importantes, encabezando varias denominaciones, obispados y otros, en los seminarios y en las universidades teológicas, en las principales universidades de este país. Si yo nombrara algunos, todos lo reconocerían, son conocidos en todo el mundo. Ha llegado a mis manos hace poco, creo que por acción divina, un libro que analiza lo que ha venido sucediendo. Da la casualidad que fue escrito por un británico como yo, que quedó a vivir en Estados Unidos. Él es teólogo, tiene toda clase de títulos que llevan su nombre. Y dice en esencia, y esto es tan perspicaz, dice que la rebelión de los 60s, y todos recordamos esa generación rebelde, y gracias a Dios que muchos se han vuelto de esa rebelión. Pero él dijo, no ha terminado, solo se ha vuelto respetable. Ha infiltrado los corredores de poder, incluso de la Casa Blanca. Y este es mi comentario adicional. Difícilmente leo un periódico más de una vez a la semana. Según entiendo, los periódicos están llenos de escándalos que suceden en la Casa Blanca. La mayoría de nosotros hablamos acerca de inmoralidad, pero no ellos. Para ellos es la nueva moralidad. Es un asunto de preferencia personal. Si usted quiere ser inmoral, sea inmoral. Si quiere ser homosexual, sea homosexual. Si quiere ser un pedófilo, sea un pedófilo. Esta es la nueva moralidad y se basa en gustos personales. Y una demostración clara de ello se encuentra hoy en la Casa Blanca. Usted no entiende. Ellos no van a decir esto abiertamente, pero les costaría votos. Pero este es el proceso que está operando. Está infiltrando las altas esferas del gobierno civil y de la autoridad de la Iglesia con abominaciones aún peores, en cierto modo, que las descritas por Ezequiel. Permítame leer un pasaje de este libro, refiriéndose a la nueva exégesis o forma de interpretar las Escrituras. Dice, últimamente el nuevo estilo de exégesis aparece por todas partes de manera más o menos radicales. Una muy notable viene de la revista académica británica The Journal for the Study of the New Testament, publicada por la Universidad de Sheffield y conocida por su inclinación evangélica conservadora. Su actual editor, Francis Watson, de la Universidad de Londres, publica un artículo en el que estima que el texto bíblico, nuevo y antiguo, es totalmente patriarcal y jerárquico. Y ya sabe que hoy día patriarca es una mala palabra, ¿lo sabe? Esta malvada dominación de los hombres sobre mujeres inocentes es totalmente patriarcal y jerárquica. Watson considera de manera muy poco convincente todos los intentos por salvar estos textos, recuperando entre líneas algún tipo de igualitarismo inmaculado. Igualitarismo significa que todas las personas son iguales. Él deja al lector con lo que él juzga como la estrategia más apropiada, la resistencia, es decir, resistencia a la verdad de las Escrituras. Una resistencia tal, según Watson, tomaría la forma de una contralectura. Leer el texto con actitud desafiante a contracorriente. Y entonces aquí el escritor añade unas comillas. En la práctica esto supondría a la serpiente
Y recuerde que lo que está realmente atacando es a Génesis capítulo 1, 2 y 3, que es la fuente de este sistema patriarcal, injusto, de autoridad. Yo uso la palabra injusto entre comillas. Esta interpretación consideraría a la serpiente como un liberador, Eva como heroína en su valiente búsqueda de la sabiduría, y el Señor Dios como un tirano celoso a quien solo le interesa preservar sus propios privilegios. Como ustedes saben, esta es la teología de moda actualmente en las universidades y seminarios de gran prestigio a las que nunca voy. Yo salí de uno y lo dejé. No creo que Cambridge esté tan mal como otras, pero estoy seguro de que está bastante mal. Alguien me dijo que en Cambridge tienen 4 escuelas superiores de teología y 7 iglesias, y de ellas todas las escuelas teológicas y 6 de las 7 iglesias apoyaron la doctrina de la sustitución de Israel por la iglesia. Y estas son las personas que entrenan a los ministros de la iglesia en el Reino Unido. Pero esto es relativamente leve comparado con lo que estamos hablando aquí. De hecho, para decirlo tal como es, a Dios se le ha atribuido el papel de Satanás, y a Satanás el papel de Dios. Entonces, cuando vuelvo a empezar en Ezequiel y en los 70 ancianos, que adoran esas criaturas demoníacas en las paredes, eso es lo que vivimos hoy. Es una imagen muy gráfica de lo que está sucediendo. Ahora, solo hay un tipo de persona que va a salvarse del juicio de Dios de acuerdo a esto. Aquella que gime y clama por las abominaciones que se cometen. Le haré una pregunta sincera y personal. ¿Califica usted como tal? ¿Está gimiendo y clamando por las abominaciones? De lo contrario, el juicio contra quienes cometen las abominaciones caerá sobre usted. Dios exige una reacción muy específica: gemir y clamar. Le daré un pasaje adicional de Amós que creo que ilustra esto. Amós, por supuesto, fue un profeta anterior a Ezequiel. En Amós capítulo 6 tenemos, perdóneme si soy sarcástico, tenemos una imagen del movimiento carismático. Amós 6, comenzando en el versículo 3. Esto definitivamente no es cierto respecto a todos los carismáticos. Cuando voy a ver al médico, las personas me preguntan ¿de qué denominación es usted? Me resulta difícil decirles. Yo solía decir, bueno, si saben lo que significa carismático y no saben, eso es lo que yo soy. Ya no me siento libre de decir esto. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con tantas cosas que ahora estoy en total desacuerdo con ello. De cualquier modo, este es un clamor del Señor por medio del profeta Amós. Ya sabe que Amós quiere decir carga, de modo que él es el hombre con la carga, el que desanima. Oh vosotros que dilatáis el día malo. Esto me recuerda a lo que Joanes estaba diciendo en nuestra primera reunión. ¿Está dilatando el día malo? Yo no creo que esté lejano. Y acercáis la silla de iniquidad. En otras palabras, ellos ejercen un control violento sobre el pobre. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Se están dando, como se dice, la gran vida. La están pasando en grande. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales. Como David, tienen una gran orquesta con músicos talentosos. Beben vino en tazones. Tal vez no se aplique a la mayoría de los carismáticos. Y se ungen con los ungüentos más preciosos. Están viviendo a lo grande, pasándola bien.
Solo hay un problema. No se afligen por el quebrantamiento de José. Como ve, es el mismo mensaje. ¿Está usted gimiendo y clamando? ¿Se duele? ¿Se preocupa por lo que está sucediendo? ¿O solamente se está divirtiendo? El problema número 1 de nuestra era es el amor de sí mismo. Y usted puede ser muy carismático, pero amante de sí mismo. Y puede asistir a todas las mejores conferencias y escuchar la mejor música y gastar mucho más dinero en música que en materiales de enseñanza, lo cual es cierto en la iglesia actual. Pero no se duele por los sufrimientos en el mundo que le rodea. Ese no es el espíritu de Jesús. Está lejos de ser el espíritu de Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 8, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. El espíritu de Cristo es un espíritu humilde, compasivo, amoroso, sacrificado. Voy a serle franco, yo recibo de vez en cuando invitaciones para conferencias, grandes conferencias. Y llamo a las personas que lideran las conferencias, son mis amigos. Pero debo decir que ya no me siento libre para ir y pasarla en esas grandes conferencias. Las puede encontrar en los avisos publicitarios de Carisma, en todas las páginas. Yo me encontré con el editor de Carisma, es amigo mío, hace 11 años, por casualidad. Y le dije, ¿sabes qué? Los artículos de tu revista me parecen bien, pero después de leer las propagandas siento que necesito darme un baño. Hay demasiada autopromoción, autoexaltación, orgullo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Usted puede hablar en lenguas, puede hacer milagros, pero si no tiene ese espíritu no pertenece a Jesús. Recuerde, hablar en lenguas es un don, hacer milagros es un don, echar fuera demonios es un don. Yo uso esos dones, pero recuerde lo que Pablo dice. Cuando ha recibido un don no es mejor de lo que era antes de recibirlo. Eso no lo ha cambiado en absoluto. Usted podría recibir un regalo de $1,000,000, tener todas las oportunidades para hacer lo que pueda hacer con $1,000,000, pero no cambiaría un ápice su carácter. Si usted era egoísta, codicioso y presuntuoso antes de recibir el regalo, ¿sabe cómo sería usted después de recibir el regalo? Egoísta, codicioso y presuntuoso. El verdadero problema con el movimiento carismático es que hemos puesto los dones en el lugar equivocado. No son medallas, no son señales de un gran logro del carácter, son herramientas para ser usadas en el servicio del Señor. Cuando pienso en esas conferencias no planeé decir esto. Pienso en todo el dinero y el esfuerzo y en los predicadores, 10 predicadores. Y hay millones de personas en el mundo que nunca han visto un solo predicador. Mi corazón se inclina a los perdidos. Mi corazón se inclina hacia las personas que no tienen. Nuestro lema es alcanzar a los no alcanzados, enseñar a los que no han sido enseñados. Ya no me siento libre para darme gusto en esas reuniones en las que nos sentamos en sofás y se escribe la música de los violines. Gracias a Dios por la música de adoración, por favor entiéndame. Pero si esto solo tiene intereses egoístas, no es bueno. Volvamos a 2 de Timoteo 3. El problema número 1 de nuestra era es el amor de sí mismo. Y luego Pablo en el versículo 5 dice, si la gente no aprende, no desperdicie su tiempo con ellos. Esa es la versión Prince. Puede examinarlo por sí mismo. En lo personal, dentro de mis posibilidades y de mis limitaciones, yo no pierdo tiempo ministrando a personas que no van a cambiar. Espero que algunos de ustedes hayan cambiado. Confío que algunos de ustedes puedan cambiar. Pero si no ha cambiado y no piensa cambiar, esta conferencia es para usted una pérdida de tiempo.
Ahora, sigamos con Ezequiel capítulo 22. Esta es una declaración del juicio final de Dios sobre Israel en este tiempo. Empieza con eso en el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, se refiere a la tierra de Israel. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Y viene a mi mente hace varios años, casi 40 años, cuando Wilson Momboleo era estudiante en la universidad de la cual yo era rector. Y lo escuché decir, y no sé si recuerde haberlo dicho, pero él dijo, lo único que puede limpiar una tierra es el derramamiento del Espíritu. Esto me quedó grabado todos estos años. Lo único que puede limpiar una tierra es el derramamiento del Espíritu Santo. Y esta tierra de Israel no había recibido esa lluvia y no había sido limpia. Y luego el profeta continúa. Y encontramos ahora 4 grupos de personas. Por casualidad en nuestro idioma hay 4 súplicas y 3 comienzan con la letra P. Es fácil recordarlos. Son profetas, sacerdotes, príncipes y pueblo. Pero note que Dios no empieza con el pueblo, ni siquiera empieza con los príncipes. De hecho, tampoco empieza con los sacerdotes, empieza con los profetas. Y esa es la raíz del problema. El profeta es el que interpreta la voluntad y los caminos de Dios para el pueblo de Dios. Y si la interpretación es falsa, el pueblo se desvía. ¿Me permite leerlo brevemente? Hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente. Leyendo el siguiente versículo, el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Cuán cierto es esto de la iglesia contemporánea. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Luego vuelve a los profetas, y sus profetas recubrían con lodo suelto. Estaban recubriendo las cosas para que se vieran bien, espiritualmente, pero no pasaron la prueba. En otro pasaje, la Biblia dice, la pared que recubrían con lodo suelto caerá, se romperá. Por último, tenemos el pueblo y la tierra. Pero como sabe, frecuentemente los cristianos nos enfocamos en el pueblo. Y podemos enumerar todos sus problemas, y tienen muchos. Pero ahí no comienza Dios. Ni siquiera empieza con los príncipes, los gobernantes, el gobierno. Empieza con la iglesia. Ahí es donde está la raíz del problema. Empieza con los profetas, los que aseguran que representan a Dios y personifican la voluntad y el camino de Dios, que hablan en el nombre de Él. Hermanos y hermanas, es una gran responsabilidad asegurar que hablamos en nombre de Dios. Quiero que veamos brevemente algunos pasajes acerca de los profetas. Si usted asiste, yo no he tenido la experiencia, a una reunión de la nueva era, ¿sabe qué va a encontrar? Una reunión de falsos profetas. Y abundan. Es muy interesante. En tiempos de decadencia espiritual, se multiplican los falsos profetas. En tiempos de Elías, hacia el final del reinado de Acab, había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, una deidad pagana e inmoral. Eso suma 850 falsos profetas. Y se menciona solo a un profeta verdadero. Se llamaba Elías. Había 7,000 personas en Israel que no se arrodillaron, pero no eran profetas. Así que, después que descendió el fuego, Elías dio muerte a 850 profetas falsos. ¿Sabía que los profetas hacían esto? ¿Cortar cabezas?
Bueno, esto es parte del ministerio profético. Pero usted dice 850 falsos profetas ya no están, eso dejará todo despejado. No. Poco después, todavía en el reinado de Acab, él trata de persuadir a Josafat, rey de Judá, para hacer guerra contra Ramot de Galaad, y tiene 400 falsos profetas. Y aquí también había un solo profeta verdadero, se llamaba Micaías. Él fue el único que dijo la verdad. Así que durante ese periodo hubo 1250 falsos profetas y 2 profetas verdaderos. ¿Cree que la proporción es diferente en la actualidad? ¿Qué tan diferente? Yo no creo que sea muy diferente. Ahora quiero señalar un par de cosas acerca de juzgar a los profetas. Permítame también hacer un comentario. Hace mucho tiempo yo solía ser uno de los oradores de la confraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo, gracias a Dios por ellos. Yo tuve un problema con ellos porque ellos alientan a las personas a profetizar, pero no examinan las profecías, y han comunicado profecías muy desequilibradas. Yo no creo que sea bíblico permitir la expresión del don de profecía sin examinarla. Eso no significa que tenga que controlarse cada persona, pero cada cual debe saber qué responsabilidad tiene y debe haber un liderazgo capaz de examinarlo. Haré 2 observaciones acerca de falsos profetas, ambas del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Este es un pasaje excepcional y encierra una lección muy importante. Deuteronomio 3, empezando en el versículo 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Esta es una situación excepcional. Habla de un profeta que da una señal sobrenatural, una predicción, y se cumple. Pero no viene de Dios. ¿Cómo sabemos que no viene de Dios? Porque enseña a desobedecer la voluntad revelada de Dios y las Escrituras. Como ve, hoy día hay personas en muchos lugares que se enfocan en las manifestaciones, no tienen tiempo para la enseñanza. Usted puede tener todas las manifestaciones, pero va a equivocarse si no tiene un fundamento sólido en las Escrituras. Conozco muy pocos lugares donde se dedique mucho tiempo al estudio de la Biblia. No digo que no existan, pero no los conozco. Así que son propensos al engaño. Usted necesita conocer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, de lo contrario va a desviarse. Entonces dicho profeta es sentenciado a muerte. No quiero ser cínico, pero creo que si tuviéramos las mismas reglas, hoy habría menos profetas. Ahora sigamos con Deuteronomio 18, versículos 20 y 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En esos días era muy arriesgado ser profeta. Uno no solo salía a improvisar con una profecía, se sabía que podía costarle la vida. Desearía que fuera así hoy. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, no voy a hacerlo, pero podría darle una lista de
profetas reconocidos en el movimiento carismático que han predicho cosas que no se cumplieron. ¿Es cierto, Juanes? Y se salieron con la suya, porque la gente no está fundada en la palabra de Dios. No es mi función juzgarlos. Mi función es guardarme del engaño. Hay dos maneras como puede ser engañado. Un profeta puede hacer una predicción que se hace realidad, pero enseña algo contrario a las Escrituras y no debe escucharlo. O puede predecir algo que no es verdad y que no viene de Dios. Y en cualquier caso, tiene que estar alerta. No basta con que alguien haga una predicción que se cumpla. Hay que analizar si está enseñando conforme a las Escrituras. Ahora, veamos por un momento a Mateo 24. Muchos me han oído decir eso, quiero decirlo otra vez. Hace muchos años, cuando todavía estaba en el ejército británico y era un bebé en la fe, leí una declaración de Meyer Pierman, quien formaba parte de la dirección de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, un creyente judío, Dios lo bendiga. Y él dijo esto: me ha ayudado toda la vida. Él dijo: cuando se quiere interpretar la profecía bíblica, es como juntar las partes de un cuerpo. Y hay que tener cuidado por dónde se empieza. No empiece con la mano izquierda o la mano derecha, porque no sabrá cómo organizar el resto. El lugar para comenzar es la columna vertebral. Cuando pone en su lugar la columna vertebral, todo lo demás puede encajar. Lo mismo sucede con la profecía bíblica. Y él dijo: la columna es el gran discurso de Jesús que está registrado en 3 evangelios diferentes. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y se necesitan los 3, porque presentan diferentes aspectos de la misma verdad. Si usted está bien fundamentado en esto, entonces tiene la base a la cual puede conectar el resto del cuerpo. Algo más que puedo señalar conforme a mi propia experiencia es que yo no busco entender la profecía. No tengo un sistema, ni siquiera tengo una tabla. Solo dejo que el Espíritu Santo me hable. Yo leo mi Biblia 2 veces al día al menos. Y ya sabe, David dijo en uno de sus salmos: como un niño destetado está mi alma. Yo no me ejercito en asuntos complejos ni en cosas demasiado elevadas para mí. Después de ser predicador en África durante 5 años, es muy claro para mí. Wilson Mamboleo puede corroborarlo. Pero en una reunión como esta, las 2 o 3 primeras filas estarían ocupadas por mamás africanas que amamantan a sus bebés. Siempre intenté proyectar mi mirada hacia la 4ª fila. Y cada vez que un bebé lloraba, la mamá lo amamantaba. Así es un niño destetado. David dice: como un niño destetado es mi alma. Yo no lloro para obtener mi alimento. Tomo mi alimento cuando Dios lo provee, conforme Él lo provee. Esa es la manera como deberíamos acercarnos a entender la Biblia. No pruebe a Dios. No lo fastidie con sus problemitas. Deje que Dios le hable. Y quiero decir algo para que Joanes no tenga que decirlo, porque sé que él lo diría si yo no lo hago. Por favor, tenga cuidado con las revelaciones extrabíblicas. Hace poco prediqué un mensaje sobre esto en la iglesia Buenas Nuevas. Hay algo con respecto a la Biblia. Usted tiene una garantía. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Yo diría que cuando se busca una revelación extrabíblica, debe buscar quién le da la garantía. Esa es una cuestión importante. Yo prefiero ceñirme a lo que está garantizado por Dios. Espero que entienda que no estoy hablando acerca de personas en